Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la prueba de acceso a grado superior en Aragón. Así que si te vas a presentar este año a finales del mes de abril, te va a venir muy bien el contenido que vamos a ver porque vamos a hablar un poco sobre los temas más importantes dentro de las asignaturas de la parte común y luego veremos unos consejos de preparación de cara a lo que queda. Bueno, pues sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar viendo los temas más importantes de la asignatura de lengua castellana, que es una asignatura que en Aragón tiene un nivel intermedio. Bueno, los bloques de estudio que tenemos que mirarnos, tenemos que llevar bien para el examen son los siguientes. Por un lado, el bloque de comentario de texto, súper importante porque de aquí os van a preguntar las siguientes preguntas. Por un lado, tenéis que hacer un resumen de un tema, un resumen de un texto que normalmente será un texto relacionado con algún acontecimiento actual, ¿vale? Poner la tesis del texto o el tema, ¿vale? Os puede preguntar tanto la tesis como el tema del texto. Luego, hacer la organización de las ideas del texto, esto es dividir el texto en partes, lo que es la estructura. Y por último, hacer una valoración personal en un texto expositivo argumentativo, es decir, vas a tener que redactar un texto en el que vas a dar tu opinión sobre las ideas que se defienden en el texto del examen. Entonces, toda esta parte de aquí tenéis que llevarla bien porque prácticamente esto es el 40% del examen, ¿eh? Tenéis que saber hacer un resumen, tenéis que saber detectar la tesis del texto, que esta es la idea que defiende, también el tema, ¿vale? El tema es sobre lo que trata el texto, aquello que aborda el texto. La estructura, decir si es inductiva, deductiva, encuadrada y luego dividir el texto en partes. Y por último, ya tenéis que dar vuestra opinión, ¿vale? Elaborando un texto expositivo argumentativo. Tenéis en mi canal un vídeo donde explico cómo redactar este tipo de textos donde tenéis que dar vuestra opinión. Luego tenemos el bloque de gramática. Este bloque de aquí en Aragón no lo suelen preguntar mucho, pero está incluido en el programa, entonces lo podéis mirar o lo podéis ver por encima, pero ya digo que en las últimas convocatorias no están preguntando nada de la parte de gramática. Por un lado, la morfología, que es ver las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo, verbo, preposiciones. Luego la sintaxis, tanto de oraciones simples como compuestas, y la semántica para saber encontrar sinónimos, antónimos, campos semánticos, etcétera. Pero como ya digo, este bloque últimamente ya llevan varios años que no lo están preguntando. Luego tenemos el bloque 3 de clasificación de texto, esto siempre lo han preguntado. Tenéis que clasificar el texto del examen según la modalidad del discurso y según el ámbito temático. ¿Vale? Según la modalidad del discurso tenemos que clasificarlo en argumentativo, expositivo, descriptivo o narrativo. Y según el ámbito de uso o temático, pues si es científico, técnico, si es periodístico, humanístico. Y súper importante que tenéis que dar ejemplos, ¿eh? Es decir, tenéis que poner mecanismos lingüísticos que justifiquen que el texto sea argumentativo o narrativo, es decir, que tenéis que justificarlo mediante ejemplos extraídos del texto. Esto también tenéis en mi canal vídeos donde voy explicando cada tipo de texto, cómo identificarlo. Luego tenemos el bloque de las propiedades de los textos. Aquí miraros sobre todo los mecanismos de cohesión para poder encontrarlos en el texto. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión que presenta el texto? Luego también podéis miraros la coherencia y la adecuación. Vale, vamos a continuar. Luego tenemos el bloque 5 en el que vamos a ver el circuito comunicativo y las funciones del lenguaje. Aquí preguntan mucho lo que son identificar las funciones del lenguaje del texto del examen, mediante ejemplos extraídos del texto donde se vea claramente qué función del lenguaje es la que ha utilizado. ¿Vale? Dentro de las funciones del lenguaje, que lo tenéis en mi canal explicado, pues tenéis que diferenciar la función representativa del lenguaje, la función poética o estética, la función apelativa del lenguaje, la expresiva, la metalingüística y la función fática o de contacto.
Por último, los mecanismos de objetividad y subjetividad textual. Tenéis que decir si el texto del examen es objetivo, tiene carácter objetivo o subjetivo y poner mediante ejemplo marcas lingüísticas que evidencien donde se pueda observar la subjetividad u objetividad. Para ello tenéis que haceros el esquema que tenéis en mi canal, donde voy indicando qué marcas lingüísticas son propias de la objetividad y de la subjetividad. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco el formato y el nivel. Bueno, aquí tenéis el examen de 2023, siempre parte de un texto inicial, normalmente está relacionado con un tema de actualidad, en este caso está hablando del mercado de trabajo, y las preguntas del examen, que la tenéis aquí. La primera pregunta indica la tesis o idea principal, elabora un resumen del texto. ¿Vale? Eso digamos que pertenece al primer bloque que he comentado antes, ¿vale? Aquí tenéis la idea principal y el resumen con vuestras propias palabras del texto. Ya tenéis, en mi canal tenéis vídeos donde explico cómo hacer un resumen, ¿vale? Si os cuesta trabajo, hay diferentes formas, diferentes plantillas a la hora de elaborar un resumen que te permita poner con tus palabras las ideas más importantes del texto, ¿vale? Luego tenemos aquí la siguiente pregunta es, explique las funciones del lenguaje que están presentes en el texto. La tienes que explicar mediante ejemplos, ¿vale? Aquí yo tengo la función expresiva. Lo que hago es explicar en qué consiste la función expresiva y luego sacar palabras o frases, mejor dicho, del texto en el que se vea esta función, ¿vale? Que es básicamente la función en la que el emisor expresa lo que piensa, sobre todo cuando utiliza la primera persona, tanto en los pronombres personales como en los posesivos. La función expresiva, la función apelativa, que es para apelar al receptor, para involucrarlo dentro del mensaje. Normalmente aquí se utiliza la primera persona del plural. Luego la función representativa para dar información objetiva sobre el tema. En España el mercado de clases particulares se ha triplicado entre 2006 y 2017. Pues esto es un dato objetivo y aquí utiliza la función representativa. Luego tenemos la pregunta de clasificar el texto según la temática, si es humanístico, científico, periodístico, y apoye la respuesta con ejemplos. Bueno, yo he puesto aquí que se trata de un texto periodístico de opinión, concretamente una columna que trata sobre un tema de actualidad con carácter subjetivo, es decir, con tesis, vamos a ver aquí, con tesis y argumentos sobre el tema que trata. Los problemas del sistema educativo. Bueno, aquí el tema del texto sería el sistema educativo, ¿vale? No el mercado laboral, sino el sistema educativo, el funcionamiento del sistema educativo. En cuanto a las características lingüísticas, pues aquí ya ponemos características lingüísticas propias de los textos periodísticos de opinión. Yo lo hago por niveles. Por un lado pongo el nivel morfológico y analizo el texto morfológicamente. Luego lo hago el nivel léxico-semántico y el nivel sintáctico, que es la mejor forma de presentar una caracterización del lenguaje de un texto, hacerlo por niveles. El morfológico, hablamos de los sustantivos que predominan, los adjetivos, el tiempo verbal más abundante, el número y persona. El nivel léxico-semántico, pues me refiero a todo lo que es la parte de los campos semánticos que utiliza, el uso de sinónimos, todo lo que es referente al léxico y a la semántica. Y por último, la sintaxis que emplea el texto. Esto, digamos, que está hecho de manera muy completa, de aquí no hace falta que pongáis tanta información. Lo que pasa es que yo lo he detallado para que tengáis la máxima información posible. Pero esto se puede hacer incluso más corto. Vamos a la siguiente. Dice, redacte un texto expositivo argumentativo de 25 líneas en el que analice las ideas del autor según su visión como lector. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en ningún caso repetir el contenido del texto. Vale, esto es lo que he comentado antes, de que tenéis que hacer una valoración crítica de la opinión de un autor que está en un texto. ¿Vale?
Aquí siempre tenéis que poner una pequeña introducción. El tema de debatir es muy controversial, puesto que está causando un fuerte debate social, es decir, una especie de entrada a vuestra crítica. Luego vais con la crítica. Tenéis que poner tanto ideas con las que estáis a favor e ideas con las que estáis en contra. ¿Vale? Yo siempre arranco esta parte del comentario diciendo la opinión del autor es debatible, por un lado es evidente, y ahora pongo todo aquello con lo que estoy de acuerdo. ¿Vale? Y luego empiezo a poner lo que yo matizaría o lo que veo incompleto. La cuestión es intentar siempre decir cosas a favor y cosas en contra, intentar hacer contraste de ideas. Vale, pues este sería el examen. Fijaros que aquí no ha caído nada de lo de la parte de funciones del lenguaje. Perdón, lo de la objetividad y la subjetividad aquí no cayó. En el 2023 no cayó. Ni tampoco los mecanismos de cohesión. ¿Vale? Vamos a ver el del año pasado para que veáis que cambia poco. Bueno, este es el texto del examen. Es un texto escrito en la revista 20 minutos de David Moreno y las preguntas son las siguientes. Indique el tema, la tesis, aquí pregunta tanto por el tema como la tesis. Luego el resumen, en no más de 5 líneas. O sea, esto es prácticamente igual que el del 2023. Luego, ¿se trata de un texto objetivo o subjetivo? Indica la función del lenguaje predominante y justifique su respuesta. Es decir, aquí pregunta tanto por la objetividad y subjetividad como por las funciones del lenguaje, ¿vale? Y tenéis que justificarlo mediante ejemplos. Luego aquí preguntan la estructura, cosa que en el 2023 no preguntaron. Saber dividir el texto en partes. Y luego tenemos elaborar un texto expositivo argumentativo en el que tengáis que mostraros de acuerdo o en desacuerdo con el autor. ¿Vale? Esto es prácticamente igual que el del año pasado, la misma pregunta. ¿Vale? Pues esto serían las 4 preguntas. Como veis, no preguntan nada de sintaxis ni de morfología. Son más relacionadas con el texto. Bueno, vamos a pasar ahora a la asignatura de lengua inglesa. Bueno, vamos a ver ahora la asignatura de lengua inglesa. Digamos que el examen se divide en 3 partes. Una primera parte que pertenece al reading, ¿vale? También incluye el vocabulario, o sea, podemos llamarlo reading and vocabulary. Luego una segunda parte de gramática donde os van a hacer varias preguntas relacionadas con alguno de estos temas en formato de rewrite, reescribiendo la frase. Y luego una tercera parte que es el writing o redacción. Bueno, en el reading normalmente suelen haber 2 preguntas. Una del tipo verdadero o falso. Tenéis que señalar si la afirmación que os pongan es verdadera o falsa y decir la línea del examen, del texto del examen en el que se vea que es verdadero o falso. Luego, las preguntas para responder con vuestras propias palabras, tenéis que basaros en la información del texto, pero reestructurando la respuesta con vuestras propias palabras, ¿vale? Sin copiar literalmente la frase del texto. Luego los rewrite os van a poner una frase para que la reescribáis cambiando el tiempo verbal o cambiando la forma del adjetivo o pasando de activa a pasiva, también transformando el verbo modal en simple o compuesto, formando oraciones condicionales o concesivas, ¿vale? También formando oraciones de relativo y formando una oración de estilo indirecto. Esta parte es bastante compleja porque tenéis que dominar la gramática para poder reescribir la frase y practicar muchos ejercicios con los rewrite, ¿vale? Lo bueno es que en el examen solamente son 2 apartados, no es mucho. La clave está sobre todo en el reading y en el writing, es lo que más puntúa. Bueno, vamos ahora al writing. Bueno, en el writing tenemos que mirar plantillas de textos expositivos para dar, por ejemplo, ventaja y desventaja de algo en concreto. Los textos narrativos para contar un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado, ya sea un hecho relevante, algún día festivo, alguna festividad importante del pasado. Y los textos argumentativos, que son textos en los que tenéis que dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad.
¿vale? Tenéis que por lo menos llevar bien los textos argumentativos en inglés, saber algunas plantillas para poder utilizar conectores, para poder hacer una estructura adecuada al tipo de texto que te pidan. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco cómo es el formato. Bueno, este es el texto de 2023 del examen, un tema relacionado con el clima. Y la primera pregunta es de tipo verdadero o falso. ¿Vale? Tenéis que decir si es verdadero o falso esta afirmación. Aquí dice Greta empezó su activismo en casa con su familia. Y tenéis que decir si es verdadero o falso y poner la línea del texto. Esto sí lo podéis copiar literalmente, donde se haga evidente que es verdadero la respuesta. Luego tenemos la pregunta de responder con vuestras propias palabras. Aquí te pregunta, ¿qué hizo Greta en agosto del 2018? Tenéis que ir al texto, ver lo que hizo y reescribirlo con vuestras propias palabras. Vale, pues esta sería la pregunta del reading. Luego tenemos el vocabulario. Encuentra palabras o frases en el texto que signifiquen. Os dan el concepto y tenéis que buscar la palabra. O sea, os da la definición o un sinónimo. También a veces os dan sinónimo y tenéis que ir al texto a encontrarlo, ¿vale? Por ejemplo, convencer, persuadir. Newspaper, periódico, press, igual. Eso sería, digamos, serían sinónimos. Many, countless, plenty, widely. Esto es ampliamente. Que está en abundancia. Reduction, reduced, reducir. Estas palabras tenéis que encontrarlas en el texto, ¿vale? No es cualquier sinónimo, sino que tiene que aparecer en el texto. Esto es importante, ¿vale? Aquí te lo resaltan. Luego tenemos la pregunta número 4, que es la de gramática con los rewrite, ¿vale? Fijaros que aquí os dan una condicional y tenéis que reescribirla con el conector unless, ¿vale? Que sigue siendo una condicional, lo único que cambia de conector, ¿vale? Unless siempre va con un presente simple y luego la oración principal con futuro. Para poder saber hacer esto tenéis que dominar bien las condicionales en forma de rewrite. Y luego aquí tenemos otra, que es una oración pasiva. Tenéis que pasar esta oración activa a pasiva. Cogéis el complemento directo, ¿vale? Pasa a sujeto y luego ponemos el verbo to be en el tiempo que está el verbo de aquí, que es en pasado, y este verbo siempre va en participio. Vale, y luego por último tenemos lo que es la redacción. Lo bueno es que nos dan dos temas, a elegir uno, y tenemos que escribir entre 100 y 120 palabras. Escribes sobre alguien que tú admires. Esto es un texto expositivo. Bueno, en este caso sería, aquí combina la exposición con la descripción, porque tienes que describir a una persona que tú admires. Y luego tenemos un texto argumentativo en el que dice tener cuidado o cuidar al medio ambiente es algo que no está de moda, pero es real y una necesidad urgente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, este es el texto que yo he hecho. Todo texto argumentativo, tanto en castellano como en inglés, debe tener una pequeña introducción, ¿vale? Yo lo que he puesto aquí, primero he especificado el tema que he elegido, luego he puesto una introducción, que es un tema muy polémico, sobre el que escribir y que y también es muy difícil ponerse de acuerdo en cómo evitarlo. Luego hay que poner la opinión personal, ¿vale? Y luego, una vez que se pone la opinión, tenéis que dar vuestros argumentos que apoyen vuestra opinión, ¿vale? Una vez que digáis los argumentos, tenemos que concluir el texto. En mi canal tenéis explicado cómo se debe redactar un texto argumentativo en inglés con diferentes plantillas, porque es lo que tenéis que hacer en el examen. Tenéis que adaptar la estructura al tipo de texto que en este caso es una estructura argumentativa, ¿vale? Aquí podéis utilizar palabras del texto, porque en el mismo texto del examen podéis usar palabras que os van a venir muy bien para poder construir vuestra opinión. Y sobre todo eso, tener en cuenta que tenéis que dividir el texto en partes. Tenéis que hacer una introducción,
con una valoración general o una frase a modo de introducción, como la que yo he puesto aquí, que es un tema muy polémico, en el que es muy difícil ponerse de acuerdo. Luego, dar vuestra opinión personal del tema, los argumentos y la conclusión. Bueno, la pregunta del writing tiene 3 puntos, con lo cual es el 30% del examen. La pregunta de gramática son 2 puntos, uno por cada rewrite. Luego tenemos el vocabulario, que es 1 punto, y la parte del reading, que son 4 puntos. También es súper importante esta parte de aquí, poder entender el texto para luego responder. Bueno, vamos ahora a la asignatura de matemáticas. Bueno, vamos a ver ahora los bloques de estudio de la asignatura de matemáticas. El nivel de matemáticas en Aragón es un nivel medio alto, ¿vale? Y los bloques que tenemos que mirar de los que nos van a preguntar como mínimo una pregunta será primero el bloque de álgebra. Aquí en este bloque miraros bien los problemas de sistemas de 2 y 3 ecuaciones, sobre todo los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es lo que más suele caer en Aragón. Luego tenéis que saber resolver ecuaciones, miraros bien la resolución de los sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya sea con el método de Gauss o con el método de sustitución. Luego, el bloque de funciones elementales, tenemos que saber las características y las propiedades de las funciones lineales, cuadráticas, racionales, exponenciales y logarítmicas, y también miraros las funciones delimitadas por tramos, ¿vale? Que son funciones que mezclan distintos tipos de funciones en función del tramo por donde pasa, ¿vale? Entonces, de este bloque, el formato de pregunta suele variar entre problemas de aplicación, para que a partir de un enunciado concreto de un problema aplicado a asuntos de la vida cotidiana, tengamos que plantear la función y luego resolver una variable conociendo la otra, ¿vale? Esto de todas formas lo vamos a ver ahora en un modelo de examen. Y luego también lo que es el estudio de la función, el análisis con gráficos, para poder ver lo que son los intervalos de crecimiento, los puntos de corte, luego también el estudio de el máximo y mínimo relativo, entre otras cosas, ¿vale? Es decir, que os los pueden preguntar en forma de problema de aplicación o en forma de análisis de un gráfico. Luego tenemos el bloque de trigonometría y geometría, que es bastante amplio y lo que suele caer más son problemas de aplicación de triángulos para que tengáis que utilizar las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Luego sacar la ecuación de la recta en sus diferentes tipos, ¿vale? Te lo pueden pedir una vez que te den los puntos por donde pasa o a lo mejor también te dan otras características de la recta para que a partir de esos datos que te van a dar saques las diferentes ecuaciones. Normalmente lo suelen dar a partir de conocer varios puntos por donde pasa. Luego la posición relativa de rectas, lo que son las rectas paralelas y perpendiculares, aprenderos bien lo que son sus propiedades a la hora de sacar la ecuación sabiendo que la recta es paralela o perpendicular. Y luego el cálculo de distancia entre dos puntos, el cálculo del punto medio y el cálculo del ángulo formado entre dos vectores. ¿Vale? Esto, como ya digo, es bastante amplio y es lo que suelen preguntar más en los exámenes que he visto de años anteriores. Vamos ahora al bloque 4. Bueno, en el bloque 4 de probabilidad tenemos que aprender a representar un diagrama de árbol para aplicar los teoremas probabilísticos como el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total, que son los más típicos dentro de la probabilidad con el diagrama de árbol. Luego también tenemos que aprendernos bien las leyes de Morgan, ¿vale? Porque en Aragón suelen caer problemas donde tenemos que aplicar estas leyes para poder resolver la probabilidad que nos van a pedir. Luego tenemos el bloque de estadística, aquí empezar viendo las tablas de frecuencia, cómo montar una tabla de frecuencia para el estudio de los parámetros estadísticos básicos, como la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación típica. Luego pasamos a la estadística bidimensional, que son con dos variables estadísticas, para estudiar la covarianza entre las variables, el coeficiente de correlación y saber sacar las rectas de regresión.
La recta de regresión a partir de la ecuación de la recta, en el que tenemos que ver cómo se relacionan las dos variables estadísticas. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco el nivel y el formato de lo que acabo de explicar. Bueno, este es el examen resuelto de 2023. Si lo queréis tener, me lo podéis pedir al correo electrónico, ¿vale? Que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Y os mando los exámenes resueltos del año 2023. Bueno, aquí tenemos el primer problema, que suele ser siempre muy parecido de un año a otro. Es el típico problema donde tenemos que plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿vale? Tenemos que identificar la incógnita y luego, a partir del uso del lenguaje algebraico, plantear cada ecuación. Luego, una vez que planteéis la ecuación, tenéis que resolverla por alguno de los métodos más apropiados, como el método de sustitución o el método de Gauss. Luego tenemos el problema número 2, que es de geometría, ¿vale? Nos dan un punto por donde pasa una recta, el punto A y el punto B, nos dan 2 puntos. Y también nos dan la ecuación de otra recta, y igual a 2x menos 3. Y con estos datos ya nos van a pedir que saquemos ecuaciones de recta, ¿vale? En el apartado A haya la ecuación de la recta que pasa por el punto A y B, ¿vale? Si no te dice qué tipo de ecuación, pues puedes poner la explícita o la general, cualquiera de las dos te vale. Luego, aquí ya en el apartado B te dice que saca una ecuación de la recta que pasa por un punto y te da la posición relativa de la otra, que es perpendicular. Para ello tenemos que aprendernos las propiedades de las rectas perpendiculares, sobre todo de la pendiente de la recta, esta propiedad de aquí. Luego, en el apartado C, haya las coordenadas del punto de intersección entre dos rectas. Tenéis que tener las dos ecuaciones e igualarlas para hallar el punto de intersección. Entonces, fijaros cómo en geometría siempre son problemas con varios apartados donde os van a pedir diferentes aspectos dentro del tema de geometría. En el apartado D, hallar la distancia entre el punto B y el origen de coordenada. El origen de coordenada ya sabéis que es el punto 0, 0. Cálculo de distancia. Vale, el ejercicio 3 es un problema de aplicación de una función cuadrática, que se ve porque es un polinomio de grado 2. Y ahora, a partir de tener la ecuación, os van a hacer preguntas donde tenéis que sacar una variable conociendo la otra. Vamos ahora a la pregunta número 4, que es de estadística. La representación del diagrama de puntos para ver la relación que hay entre las dos variables. Esto es estadística 2 porque tenemos dos variables estadísticas, la tensión y los kilómetros diarios. Luego, en el apartado B tenéis que sacar el coeficiente de correlación, para lo cual necesitáis hacer la tabla de frecuencia con las dos variables, y partiendo de la base de que tenemos que hallar la media de cada variable, la covarianza de las dos variables, pues teniendo esto ya puedo sacar el coeficiente de correlación, que es la covarianza partido la desviación típica de cada variable, lo que es el producto de la desviación típica de cada variable, de la x y de la y. Es decir, que para llegar al coeficiente de correlación hay que pasar por todos estos cálculos anteriores. Es un ejercicio bastante largo que lleva mucho tiempo, muy tedioso, de mucho uso de calculadora, para poder llegar al coeficiente de correlación y luego interpretarlo. Que en este caso me ha dado menos 0,94. Y por último, el ejercicio 5, que es de probabilidad con porcentaje. Está dividido en 4 apartados, 0,5 puntos por apartado, y para poder hacerlo bien tenemos que dominar las leyes de Morgan. ¿Vale? El tema de las leyes de Morgan es importante para Aragón, ¿vale? Porque o bien os ponen un problema donde tenéis que utilizar las leyes de Morgan, o bien un problema para utilizar el diagrama de árbol y a partir de ahí aplicar el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. En este caso, sobre todo, lo que contaba son las leyes de Morgan. Bueno, pues como veis,
es un examen bastante completo, cada pregunta suele tener varios apartados y esos apartados muchas veces son progresivos, son correlativos, en el que si no tienes bien el anterior, el siguiente que te piden tampoco lo vas a poder hacer bien. Por eso es importante que os sepáis bien las propiedades de cada tema que tenéis que estudiar en el examen. Bueno, vamos a continuar. Respecto a la parte específica, tenemos que elegir una especialidad dependiendo de la rama a la que queramos acceder en el ciclo formativo, ¿vale? Tenemos la rama A, que es para los ciclos formativos de todo lo que es marketing, derecho, administración. La opción B, que es todos los ciclos formativos de la rama tecnológica, de tecnología. Aquí tenemos que elegir también 2 asignaturas. Y la rama C, que es para todo lo que es los ciclos formativos relacionados con química y sanidad. ¿Vale? De la opción A tenemos economía de la empresa, geografía de España y segunda lengua extranjera. Si se te dan muy bien los idiomas, pues puedes coger lengua francesa y mezclarlo con geografía, que es más de teoría. Si se te da bien las matemáticas, pues tienes economía, que tiene una parte de problemas prácticos, y puedes coger geografía, que tiene tanto teoría como práctica de mapas. Luego en la opción B, aquí las asignaturas que normalmente suelen tener los alumnos una base es en física, que se dan a lo largo de la ESO, ¿vale? Y también en primero de bachillerato. Luego, dibujo técnico, aquí tienes que tener una buena base porque es una asignatura bastante técnica y tienes que tener una formación ya previa. Y en tecnología industrial, a lo largo de la ESO se ve algo, ¿vale? Se ve algo de tecnología. Pero sobre todo está enfocada a la asignatura de tecnología industrial 2, de segundo de bachillerato. Entonces, de estas tres, las más asequibles serían física y tecnología. Y luego, en la opción C, pues si tienes muy poca base de química porque en su día se te da muy mal, tendrías que elegir biología y ciencias de la tierra, que son bastante teóricas, ¿vale? En caso de que se te dé muy bien la química, pues puedes hacer química con biología, que quieras o no están relacionadas entre ellas. Bueno, pues ya sabéis que tenéis que elegir 2 asignaturas de 3 dentro de cada rama y que si tienes experiencia laboral de más de un año a jornada completa, puedes quedar exento de hacer la prueba, ¿vale? Lo que es la parte específica. Luego también puedes quedar exento por otros motivos, como por ejemplo tener aprobada esta asignatura en el bachillerato o tener un certificado de profesionalidad del grado que te piden en el examen. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos al apartado de preguntas frecuentes. ¿Cuántas convocatorias anuales hay en Aragón y cuándo suelen ser los exámenes? Pues en Aragón normalmente hay solo una convocatoria, es decir, tenéis solo una oportunidad para aprobar las pruebas de acceso. Y los exámenes suelen ser entre abril y mayo. Concretamente, en este año 2025 los exámenes son a finales de abril. ¿Puedo convalidar la parte específica? Sí, podéis convalidar a través de diferentes vías. La más común es por experiencia laboral, que tiene que ser de mínimo un año a jornada completa. Luego también por tener asignaturas del bachillerato aprobadas, y también por tener el certificado de profesionalidad del grado exigido en la convocatoria. ¿Cuál es la asignatura más complicada? Bueno, de la parte común, la más complicada es matemáticas, porque tiene un nivel de segundo de bachillerato. Sobre todo la parte de estadística, que es una estadística 2, de 2 variables. La parte de probabilidad también es de segundo bachillerato. Y luego la parte de funciones es más fácil porque es de más o menos de primero de bachillerato. No suele caer el bloque de análisis tan completo como en otras comunidades. Luego, ¿cuánto tiempo necesito para preparar las pruebas? Bueno, esto va a depender siempre de tu nivel inicial. Si vienes del bachillerato, no te va a costar tanto ver el temario porque la mayor parte de los contenidos ya lo has dado en el bachillerato. Ahora, si vienes de la ESO y llevas mucho tiempo sin estudiar, vas a necesitar, a partir de la base que tengas de la ESO, mejorar y profundizar en algunos temas. Respecto a si son muy estrictos corrigiendo, pues de una escala de 1 a 10, el nivel del examen yo lo pondría en un nivel 7, ¿vale? Porque tiene muchas preguntas, cada pregunta son muchos apartados y son exámenes completos. Entonces,
tenéis que llevar bien bastantes temas del temario para poder tener opciones de aprobar. ¿Cómo funciona el sistema de calificación? Pues esto va a funcionar por la nota media de cada parte. Tiene que salir la media de la parte común más la media de la parte específica, en total hace la media global, entre la suma de las dos medias. Lo que es digamos, si tú sacas, por ejemplo, un 6 de media en la parte común y sacas un 5 de media en la parte específica, pues la media general será la media de esas dos notas, ¿vale? Para que lo veáis en un ejemplo. Luego, intentar, si una asignatura se te da peor que otra, pues compensar. Por ejemplo, si sacas un 3,5 en mates, pero sacas un 9 en lengua, pues compensa una nota con otra, ¿vale? La cuestión es no sacar una nota muy baja en ninguna, que esté más o menos equilibrado para que la media te pueda salir. Bueno, vamos a continuar. En caso de que necesites ayuda para preparar las pruebas, te puedes matricular en el curso online que estoy impartiendo actualmente, ¿vale? El curso se compone de diferentes servicios. El primero de ellos es el acceso a la plataforma de contenidos, donde vais a tener por cada asignatura un manual en PDF, unidades didácticas desarrolladas con clases grabadas, ejercicios para practicar y modelos de preguntas de exámenes de Aragón de otras convocatorias. Luego tenéis un plan semanal de estudio con una programación de la tarea de todo lo que son los ejercicios que tenéis que hacer, ¿vale? Sobre todo centrándonos en la parte que suele caer más en Aragón. Y por último, os podéis apuntar a las clases semanales que imparto por Google Meet en grupos reducidos a través de la plataforma, ¿vale? Son clases en las que vamos repasando preguntas muy comunes dentro de los exámenes oficiales. Bueno, me podéis consultar, me podéis pedir información a esta dirección de correo que tenéis aquí y me indicáis la comunidad autónoma en la que os vais a presentar y las asignaturas que tenéis que hacer. Bueno, espero que tengáis una idea más aproximada de cómo tenéis que prepararos, cuál es el nivel de la prueba y qué temas son los que tenéis que prestarle mayor atención. Si tenéis cualquier otra duda me podéis preguntar en la caja de comentarios y nada, mucho ánimo para los que os vayáis a presentar este año en Aragón y nos vemos en el siguiente vídeo.